José, gracias por este ratito. De nada, un placer. Bienvenido. Gracias. ¿La economía tocó fondo? ¿Está encontrando el piso? Está en ese proceso. Está en ese proceso. Sí. Si no hay más turbulencia financiera, si mejora el ánimo al calor de estas designaciones, es posible que sea así. La idea de que la política se corre de los extremos hacia el centro y aventa la suspicacia de un eventual default el año próximo, la vuelta al cepo, etcétera, es lo que más o menos entendieron los inversores que pasó, independientemente de lo que la sociedad entienda que haya ocurrido con el frenético cierre de coaliciones. La primera parte sí, la segunda no. Se junta, se mueve hacia el centro, pero creo que la fórmula Fernández-Fernández, por lo que ha dicho Alberto Fernández, mantiene el temor a un default, por más que se lo niegue, por una manera cuando se habla de mecanismos de espera para la deuda, lo que se está introduciendo oblicuamente es una mención al default. Así que te diría que el movimiento hacia algo más moderado ha servido para descomprimir los nervios cuando uno entra al detalle, y la gente que se preocupa de esto mira el detalle. Uno advierte recién con la designación de Pichetto una baja sensible del riesgo país y una baja sensible del temor al default. O sea que el temor al default lo corre, te diría, más que este movimiento hacia el centro de las dos fuerzas, la idea de que tal vez le va a ir mejor a Macri y ahí es donde viene la calma. Ahora, Melconian fue el que dijo hoy con el Fondo Monetario Internacional no hay otra que renegociar, Exacto. salvo que suene el teléfono rojo. Que hablar, digamos, y seguir el programa, y después obviamente hay vencimientos muy fuertes de capital, que esos en el propio marco de un acuerdo con el fondo hay que refinanciar. Pero eso no es default, ¿no? Eso está lejos de ser default. Sí, claro. Sí. Eso lo va a tener que hacer cualquiera, sea quien gane. Exacto. El que gane. Sí. También dijo Pratgay hoy algo que a todas luces parece una obviedad, pero en alguna euforia inicial del oficialismo, alguno me parece que confundió los tantos, sí. La fórmula presidencial no resuelve los problemas. No, pero ayuda bastante, en el sentido que hemos visto que simplemente la designación de Pichetto, que no es un gran economista, no es Winston Churchill, no es nada, ha producido un cambio en los mercados sustancial, y ese cambio es muy importante, sobre todo para aquellos que dicen que con una economía calma las chances de Macri crecen, ¿no? Claro, porque es una condición, a ver, en todo caso necesaria, aunque pueda no resultar suficiente, pero en todos los casos con un dólar a los altos no hay chance. Es muy difícil, exacto. El empleo y la merma en el consumo, que son los dos factores que a la clase media le pegan de lleno. El empleo que se destruyó en hasta 40.000 personas en marzo, sin ir más lejos, ayer nomás, y la merma en las ventas que está en torno a los 2 dígitos según CAME y que supera, qué sé yo, el 50% en autos, el 40% en propiedades, el 30% en electrodomésticos. ¿Eso cambia en algo en los próximos meses, entiende usted, con la inyección de anabólicos al consumo, etcétera, o no? Si la economía está haciendo el piso ese que estamos hablando, que está en ese proceso y que no va a ser un rebote muy fuerte, eso va a venir primero. Después va a venir cierta calma en el empleo, y yo creo que la recuperación de consumo que vamos a ver van a ser los anabólicos, pero en el mediano plazo el consumo es lo que va a venir más rezagado, porque el problema, uno de los problemas más grandes que tenía la economía argentina era un exceso de gasto que no se financia en el exterior, y eso se traduce necesariamente en un consumo creciendo mucho más moderadamente. O sea, el consumo recién a fin de año. El consumo va a funcionar bien si le metemos muchos anabólicos, porque el consumo tiene un peso importante con el votante, pero eso no tiene larga duración, porque eso va de alguna manera contraindicado con la situación en la que está Argentina y cómo va a salir de la situación argentina. Esto va a salir más por el lado de exportaciones, de inversión, etcétera, y cierta retracción del consumo, que a lo mejor ya hemos visto lo peor, pero no se puede pensar en una recuperación liderada del consumo de ninguna manera, por los problemas de las cuentas externas que fueron muy fuertes. Traducido en términos electorales, para el bastión del peronismo, que es el conurbano, definitivamente no mucho va a cambiar, y para Cambiemos eso es un dolor de cabeza gigante, porque en el primer y segundo cordón la mejoría probablemente no se vea. Los anabólicos son fuertes, yo creo, por la información anecdótica, no está agregada, que uno tiene, que ya ahora se está produciendo, muchas de estas cosas están produciendo impacto en el consumo. Pero quizá que sea un consumo de un sector de ingresos más altos, por ejemplo, los programas de autos, de venta de autos, esos están respondiendo, pero para eso hay que tener la plata disponible. Yo creo que eso va a derramar, se le va a poner un acento a eso, y a lo mejor tengamos una mejoría también en el consumo, pero esa mejoría es la más artificial de todas. Lo de los inversores comprando frenéticamente bonos de la Argentina en volúmenes que hasta aquí no se habían negociado, etcétera, ayer, en general los inversores entran con el rumor y salen con la noticia, eso es lo que dice una máxima del mercado financiero. ¿Qué entraron con la noticia? Si uno hace todo mal, como inversor desaparece, consume su capital y otra cosa.
Sí. Así que la gente que tiene la capacidad de comprar, vender y todo eso tiene que moverse relativamente bien. O sea que uno puede entusiasmarse demasiado, pero si hace las cosas mal, como inversor no tiene peso. Yo diría que muchos los que compran lo que están haciendo es recomprar posiciones que tenían vendidas, pensando en una situación peor y están tratando de nivelar eso. El salto ha sido muy, muy fuerte, pero si uno mira los precios todavía son precios de remate. Y yo creo que va a ser muy difícil llegar a las PASO con precios que recuerden los buenos tiempos de Argentina. Podrán recuperarse mucho porque la caída fue monstruosa y yo creo que lo que vamos generando en un momento donde pensamos que vamos a tener más volatilidad con la difusión de las listas, de los candidatos, acordate, en junio se hablaba del 22, va a ser muy clave porque vamos a saber si Cristina se presenta o no. Muchos de esos interrogantes se han quedado develados. La oferta que presenta Cambiemos creo que ha generado en los mercados, como se ve, una sensación de mayor confianza y vamos a tener esa recuperación, pero no una recuperación plena, creo yo, hasta por lo menos ver las PASO. La inflación del 3% sigue siendo es muy alta, recontra alta. Es muy alta. Y que haya un alivio lo que indica lo mal que estaba. Claro. Que este número genere un alivio indica eso. La pregunta del millón es, ¿se puede tender a confluir a una inflación del 2% mensual? Yo creo que sí. Yo creo que estas 2 primeras semanas, por la información que yo tengo, la inflación ha bajado bastante. Pero este es un proceso largo. Y acordémonos que estamos con un ancla cambiaria, que tampoco es la idea mantenerla indefinidamente, con suspensión de ajustes de tarifas que van a venir después, etc. Creo que hay una paradoja. La Argentina tiene un mejor programa económico y tiene un ajuste que lo está llevando en serio adelante. Y eso uno lo ve cuando ve esta caída del consumo. Y eso debería venir aparejado con una tasa de inflación más baja. Y lo que ha sucedido es, paradójicamente, la tasa de inflación se disparó, se duplicó. Así que creo que la tasa de inflación puede bajar, pero lo ha dicho Sandleri, lo ha dicho el fondo. A ellos les sorprendió, a todo el mundo sorprendió la dificultad para... O sea, se quemaron en parte al menos los papeles, digamos. En parte. Yo te diría que hay que perseverar y hay que tener el músculo para hacerlo y claramente el gobierno tiene 2 programas. Tiene un programa antiinflacionario que es pero tiene un programa electoral que tiene prioridad. Y los tiempos son muy distintos. El programa electoral no da mucho tiempo. En este sentido, digamos, la verdad es que hay aspectos que a uno se le escapan. Sí. Usted que es un avesado economista. A todo el mundo se le escapa. Sí. Parece que en la Argentina es el país de las sorpresas, porque cuando más estrés le iba a aportar la definición electoral, sí, más descomprimió la situación económica. Sí. Y cuanto más tranquila iba a estar la situación económica, más estrés le imprimió un año no electoral como el año pasado, donde terminó del modo que terminó, casi sí, poniéndose de sombrero figurativamente. Sí. Yo diría que hay una mano invisible que uno debería ver también. Acá hubo un mojón que fue la difusión de la encuesta de isonomía, con los 9 puntos de ventaja. Esa mano lo que hizo fue generar... Eso espantó, digamos, al inversor. Sí, y le puso un timing y yo creo que eso no fue casual. Y ahora estamos teniendo una mejoría a partir de esa movida, llamémosle política o no sé cómo llamarlo. ¿Usted no ve que el desembarco de Massa en el acuerdo con el peronismo y la candidatura de Alberto Fernández, si no ya la de Cristina, aunque sea candidata a vice con mucho poder naturalmente, haya pagado los prejuicios respecto a o las preocupaciones, los planteos? No, yo creo que no. Nada ha cambiado. 12 años de kirchnerismo, 8 años de Cristina, los jugadores son conocidos. Hay una intención de moderación y yo creo que ese efecto se consiguió. Pero acá hay nuevos problemas y son problemas serios conociendo la historia del peronismo. ¿Dónde está el poder real? ¿Qué valor tiene el poder simbólico? Hay un discurso de moderación, pero a la par hay una insistencia muy preocupante con los temas de la justicia. Alberto ha dicho varias veces que los jueces con nombre y apellido van a tener que revisar sus sentencias. Zaffaroni apareció el otro día abriéndole las cárceles a supuestos presos políticos. Digamos, esa parte está muy lejos de la moderación. Si uno quiere un gobierno moderado, no hay más garantía que tener un sistema judicial que funcione independientemente de los deseos del poder de turno. Así que ahí hay contradicciones y esas contradicciones hacen, me parece, que parte del objetivo no se consiga, que la gente siga con mucho temor. Y por eso creo que el efecto de Pichetto ha sido tan fuerte. No por Pichetto, porque si no creo que le acerca una vía práctica que la gente considera que va a ser efectiva para que Macri le vaya mejor en las elecciones. Para los puros, los idealistas, es una claudicación frente a la política y para los pragmáticos es la consolidación de una estructura que permita hacer lo que hasta aquí no se pudo. Al final del día, para todo lo que va a contar va a ser el resultado final. Para puros, impuros, etc. Todo lo demás son comentarios, me parece, de la transición. Ahora, si la economía es confianza, ¿no es cierto? Sí. ¿Está bien? Sí. No es solo confianza, o digamos, es confianza, pero la confianza no está construida enteramente en el aire.
Uno puede producir golpes de efecto, generar confianza algún tiempo, pero después, digamos, lo va a tener que basar, fundamentar en algo. La pregunta que yo le hago es, cuando usted hace este análisis y dice que lo va a tener que fundamentar en... ¿La Argentina tiene un programa económico, tiene un plan económico o lo que tiene es un plan picapiedra, diría Melconian, un plan hasta octubre? Como Tiene un dirían? plan, y si usted quiere, es de calidad baja, intermedia, en condiciones que son muy difíciles y con una pérdida de confianza muy grande y con una característica muy argentina. Fíjese que el año pasado Turquía también tuvo problemas, México eligió a López Obrador, que era un candidato que generaba mucho susto. Lo mismo puede decirse Bolsonaro en Brasil. En ninguno de esos países se perdió el acceso a los mercados de capitales, la economía sigue funcionando relativamente bien, aún en condiciones adversas. El caso de Turquía es el más claro. Argentina fue el único país que tuvo un problema de este tipo, quedó totalmente fuera de los mercados, tuvo que acudir al fondo y claramente pudo haber entrado en una situación de default si se trababa el problema con el fondo. O sea que ahí hay, en términos de confianza, quizá por el efecto del 2001, quizá por el efecto acumulado de tantas crisis y lo duro que han sido las crisis, hay un temor enorme y se hace muy difícil estabilizar la Argentina. Lo último, ¿es optimista, moderadamente optimista? Moderadamente optimista. Yo creo que la realidad permite ser moderadamente optimista. No más que eso. O si quiere optimista, pero ahí ya uno está corriendo bastante riesgo. Uno lo puede ser, debería tener las espaldas cubiertas. ¿Imagina un debate más sensato? ¿Hacia adelante? Me parece que estamos económicos? yendo a cosas menos ideológicas que pretenden ser más sensatas, pero digamos, hay mucho de fachada. Yo creo que esta designación de un presidente, un candidato a presidente por un vicepresidente, nos recuerda lo grotesco que puede ser la Argentina. Gracias, José, por este ratito. Muy gentil.